descubrí que mi marido estaba usando el dinero que yo ayudé a ganar para pagar un viaje de lujo a Ibiza para toda su familia, y para su amante embarazada. Lo supe por una simple notificación en el iPad. Mientras ellos gastaban nuestro patrimonio, yo planeaba cómo la mansión de 2 millones de euros sería solo el principio de su caída. Se iban a enterar de lo que es perderlo todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Ahora mismo, me los imagino volviendo. Imagino el coche de alta gama deteniéndose frente a la verja de hierro forjado, esa que yo misma elegí hace 5 años. Las maletas pesadas, llenas de regalos y recuerdos de Ibiza, golpeando contra el suelo de piedra del camino de entrada. Veo a Carmen, mi suegra, con su sonrisa triunfante, y a Antonio, mi suegro, con ese aire de superioridad que nunca ha sabido disimular. Veo a Mateo, el hermano pequeño, y a su mujer, cargando a su hijo medio dormido. Y lo veo a él. A Javier. Mi marido, o mi exmarido, supongo. Lo veo con el bronceado perfecto, la camisa de lino ligeramente arrugada, caminando con la confianza de un hombre que cree ser el dueño del mundo. Me lo imagino todo con una calma que me sorprende hasta a mí. Imagino a Javier introduciendo la llave en la cerradura principal. Una llave que yo le regalé, con un llavero de cuero grabado con nuestras iniciales. Gira la muñeca, esperando escuchar ese sonido familiar, ese clic que significa hogar. Pero solo hay un tope. Un sonido metálico y definitivo. Lo intenta de nuevo. 1, 2, 3 veces. La confusión empieza a dibujarse en su rostro. Los demás se acercan, impacientes. ¿Qué pasa, Javier? ¿Se ha atascado? No, Carmen. No se ha atascado. Simplemente, ya no es vuestra casa. Imagino el pánico creciente. Las llamadas frenéticas a un cerrajero, que les informará de que la propiedad tiene un nuevo dueño. Y luego, la llamada al ayuntamiento. La voz funcionaria, impersonal, confirmando que sus nombres, los 6, ya no figuran en el padrón municipal de esta ciudad. Han sido borrados. Como si nunca hubieran existido aquí. En este momento, para el sistema, son invisibles. Sin casa. Sin registro. Sin nada. Me llamo Elena. Tengo 42 años, y durante los últimos 15, he sido editora en una de las editoriales más importantes de Madrid. Y esta es la historia de cómo recuperé mi vida después de 7 años de matrimonio. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que volver atrás. Solo unas pocas semanas. Todo comenzó un jueves por la tarde. El viaje en tren desde Valencia se me hizo corto. Había ido a una feria del libro, 3 días intensos de reuniones y presentaciones. El proyecto había terminado un día antes de lo previsto, y la idea de volver a casa y darle una sorpresa a Javier me llenaba de una alegría infantil. En mi bolso, llevaba un pequeño regalo para él. Una primera edición de su autor favorito que había encontrado en una librería de viejo. Imaginaba su cara al verlo, esa sonrisa que antes me parecía el centro de mi universo. El taxi me dejó frente a la puerta. El aire olía a jazmín, el que plantamos juntos en nuestro primer aniversario. Todo parecía exactamente igual que siempre. Tranquilo. Perfecto. Abrí la puerta y me recibió el silencio. No el silencio pacífico de una casa en calma, cuando sabes que la persona que amas está en alguna de las habitaciones. No. Era un silencio denso, abandonado. Un silencio que erizaba la piel. Dejé mi maleta en la entrada. ¿Javier? Llamé, con la voz un poco ahogada. Cariño, he vuelto. Nada. Solo el eco de mi propia voz rebotando en el mármol frío del recibidor. Recorrí la planta baja. El salón, impecable. La cocina, limpia y ordenada. Todo en su sitio,
como si nadie hubiera vivido allí en días. Una extraña sensación de inquietud empezó a crecer en mi pecho. Quizás había salido a hacer un recado de última hora. Sí, debía de ser eso. Subí la escalera, despacio. Nuestros retratos de boda colgaban en la pared, sonriéndonos desde un tiempo que de repente se sentía lejano. En nuestro dormitorio, su lado de la cama estaba perfectamente hecho. Su armario, cerrado. No había rastro de él. Volví a bajar al salón, y fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa de centro, donde yo siempre dejaba un jarrón con flores frescas, no había flores. Había una fotografía. No era una fotografía enmarcada. Era una copia recién impresa, de esas que sacas de una máquina en el momento, con el papel todavía ligeramente curvado. La luz del atardecer que entraba por el ventanal se reflejaba en su superficie brillante. Me acerqué. Un nudo frío se instaló en la boca de mi estómago. En la foto, estaban todos. Javier, sus padres Carmen y Antonio, su hermano Mateo con su mujer y su hijo. Estaban en un aeropuerto, sonriendo a la cámara con una felicidad radiante, casi insultante. Pero no estaban solos. Junto a Javier, con un brazo rodeándole la cintura, había una chica. Joven, de unos 25 años, con el pelo largo y oscuro y una sonrisa que no me gustó. Y había algo más. La mano de ella no descansaba sobre su cadera. Estaba colocada sutilmente sobre su vientre, un vientre que se adivinaba ligeramente abultado bajo un vestido veraniego. El brazo de Javier la rodeaba a ella por los hombros, con una familiaridad que me robó el aliento. Mi corazón, que un momento antes latía con la ilusión de una sorpresa, pareció detenerse. Mis dedos temblaban. Cogí el teléfono, mis manos torpes casi no acertaban a marcar su número. Sonó una vez. 2. 3. Al cuarto tono, descolgó. Elena, cariño, ¿qué tal todo por Valencia? Su voz sonaba extraña, un poco forzada. De fondo, no escuché el silencio de una oficina. Escuché un murmullo de gente, el anuncio de un vuelo por megafonía, el ruido de maletas rodando. Era el sonido inconfundible de un aeropuerto. Javier, mi propia voz era un susurro. He vuelto a casa. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio que duró una eternidad. ¿Has vuelto? Ya. Pero, si no te esperaba hasta mañana. El trabajo terminó antes. Quería darte una sorpresa. ¿Dónde estás? Otro silencio. Más largo esta vez. En la oficina, claro. Tenemos una reunión importante que se ha alargado. Una mentira. Una mentira tan obvia, tan torpe, que sentí una punzada de dolor físico. En 7 años, había aprendido a reconocer cuando mentía. Y estaba mintiendo. Ah, vale, dije, incapaz de articular nada más. Bueno, pues, aquí te espero. Sí, claro. En cuanto termine, voy para allá. Un beso, te quiero. Colgó. Me quedé de pie en medio del salón, con el teléfono en la mano. El te quiero final sonó como un eco vacío, una burla. Miré de nuevo la fotografía. ¿Quién era esa chica? ¿Y por qué toda su familia sonreía como si su presencia fuera lo más natural del mundo? Fue entonces cuando lo escuché. Un pequeño sonido electrónico, casi imperceptible. Venía de la mesa auxiliar, junto al sofá. Era el iPad. El que compartíamos. La pantalla se había iluminado con una notificación. Me acerqué como un autómata. Mis pies no pesaban, flotaban sobre el suelo. Era un correo electrónico. Una confirmación de reserva de un hotel. Asunto:
su reserva en el Hotel Aguas de Ibiza está confirmada. A nombre de, señor Javier Ruiz y señora Sofía Martín. Detalles, suite con vistas al mar. Estancia de 7 noches. Sofía. Así que se llamaba Sofía. El aire se volvió denso, irrespirable. Me dejé caer en el sofá. Sentí náuseas. Las piezas del puzzle encajaron en mi mente con una crueldad demoledora. Las llamadas que no contestaba por las noches. Las reuniones de fin de semana que surgían de la nada. El aniversario que olvidó por primera vez en 7 años. Todo cobró sentido. Mi mente, entrenada para encontrar errores en manuscritos, empezó a trabajar por su cuenta. La cuenta de Apple era compartida. Eso significaba que las fotos también se sincronizaban en la nube. Con un temblor que no podía controlar, abrí la aplicación de fotos. Había un nuevo álbum, creado hacía 2 días. Se llamaba Familia en Ibiza. Lo abrí. Había cientos de fotos. Cientos de puñales directos a mi corazón. Javier y Sofía besándose en la playa al atardecer. Mi suegra, Carmen, cogiendo a Sofía del brazo con una ternura que jamás me había dedicado a mí. Toda la familia brindando alrededor del vientre de Sofía, sus copas alzadas en un gesto de celebración. Cerré el iPad de golpe. El sonido seco resonó en el silencio de la casa. Las lágrimas, que hasta ese momento se habían negado a salir, brotaron con una violencia incontrolable. 7 años. 7 años de apoyar su carrera, de renunciar a ascensos para que él pudiera aceptar los suyos. 7 años de cuidar de sus padres cuando enfermaban. 7 años de construir un hogar, un futuro, una vida. ¿Para esto? ¿Para que él se llevara a su amante y a toda su familia a celebrar que ella estaba embarazada, mientras yo trabajaba para asegurar nuestro futuro? La traición no era solo de él. Era de todos ellos. Y en ese momento, en medio del dolor más profundo que había sentido en mi vida, supe una cosa con una claridad absoluta. No iba a derrumbarme. No iba a ser la esposa engañada que llora en un rincón. Iba a recuperar todo lo que me habían quitado. Y ellos, todos ellos, iban a pagar. No recuerdo cómo pasé aquella noche. Creo que no dormí. Simplemente, me quedé sentada en el sofá, en la oscuridad, con la pantalla del iPad iluminando intermitentemente mi rostro con imágenes de una felicidad que no era la mía. Cada foto era una nueva herida. Cada sonrisa, una nueva traición. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de las persianas, me levanté. Mis músculos estaban entumecidos. Sentía un frío que no venía de fuera, sino de dentro. Cogí mi maleta, la misma con la que había llegado llena de ilusión, y salí de esa casa. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. Conduje de forma automática, sin pensar. Mis manos se movían solas, guiando el coche por las calles de Madrid hasta el único lugar en el mundo donde sabía que estaría a salvo. La casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta. No necesité decir una palabra. Ella me miró a los ojos, vio las ojeras, la palidez, el vacío en mi mirada, y me abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, de esos que te sostienen cuando sientes que te vas a romper en 1000 pedazos. Lloré. Lloré todo lo que no había llorado durante la noche. Lloré por mi matrimonio roto, por mi confianza destrozada, por la mujer ingenua que había sido hasta el día anterior. Mi padre apareció en el pasillo. Es un hombre de pocas palabras, un empresario jubilado que siempre ha valorado la lógica por encima de las emociones. Se quedó observándome, con su rostro serio, hasta que mis sollozos se convirtieron en un temblor silencioso. Entonces, me llevó a la cocina, me sentó en una silla y me puso una taza de café caliente entre las manos. Cuéntamelo todo, dijo,
con esa voz grave y tranquila que siempre me había dado seguridad. Y se lo conté. La casa vacía, la fotografía, el iPad, las sonrisas de la familia de Javier. Cada detalle. Mi madre escuchaba a mi lado, apretando mi mano con fuerza, ahogando pequeños gemidos de indignación. Mi padre no dijo nada. Solo escuchaba, con la mirada fija en un punto de la mesa, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, el silencio llenó la cocina. Mi madre fue la primera en hablar. Ese desgraciado. Después de todo lo que has hecho por él, por su familia. Mi padre levantó una mano, pidiendo calma. Luego me miró fijamente. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora tenían un brillo duro, como el acero. Elena, dijo, pronunciando mi nombre despacio. Puedes pasarte los próximos meses llorando. Tienes todo el derecho. Pero quiero que sepas una cosa. Hizo una pausa. Las lágrimas no devuelven la justicia, hija. Pero un plan inteligente, sí. Esa frase. Esa simple frase fue como un interruptor. Sentí como algo dentro de mí cambiaba. La niebla de dolor y autocompasión empezó a disiparse, y en su lugar, surgió algo nuevo. Algo afilado y frío. La rabia. Una rabia lúcida, calculadora. Mi padre tenía razón. Llorar no iba a cambiar nada. Pero actuar, sí. ¿Qué tengo que hacer, papá? Pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Lo primero, dijo, levantándose para coger su agenda del estudio, es protegerte. Tus finanzas, tus bienes. Todo lo que habéis construido juntos. Y para eso, necesitas a la mejor. Volvió con un nombre y un número de teléfono apuntados en un papel. Isabel Torres. Es la mejor abogada de divorcios de Madrid. Despiadada, pero brillante. Dile que vas de mi parte. Asentí, cogiendo el papel. El nombre, Isabel, me dio una extraña sensación de poder. Esa tarde, después de una ducha caliente y de ponerme ropa limpia de mi madre, me miré en el espejo del baño de mi infancia. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y el rostro pálido. Pero había algo diferente en su expresión. Una determinación que no había visto antes. Ya no era la esposa engañada. Ya no era la víctima. Era una mujer que acababa de declarar la guerra. Y no pensaba perderla. A día de hoy, todavía me pregunto, si ustedes estuvieran en mi situación, ¿habrían elegido marcharse en silencio para buscar la paz, o habrían hecho todo lo posible para reclamar justicia? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer sus historias. Al día siguiente, volví a la casa. Al entrar, sentí un escalofrío. Ya no era mi hogar. Era un escenario. Y yo, la actriz principal de una obra que nadie más conocía. La abogada, Isabel, había sido clara en nuestra primera reunión por teléfono. Elena, ahora mismo, tu mayor ventaja es que él no sabe que lo sabes. Necesitamos pruebas. Documentos, extractos bancarios, correos. Todo lo que puedas encontrar. Pero tienes que ser un fantasma. No dejes ni una sola huella. Así que empecé el juego. El juego de las apariencias. Lo primero que hice fue coger la fotografía de la mesa y guardarla en el fondo de un cajón, bajo una pila de manteles viejos. Borré el historial de búsqueda del iPad. Coloqué un jarrón con peonías frescas donde antes había estado la prueba de su traición. La casa debía parecer exactamente igual que cuando me fui. Inocente. Por la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Cariño, perdona por el día de ayer. La reunión se complicó muchísimo, ¿estás bien?
Mi primer instinto fue escribir todo el veneno que sentía. Pero respiré hondo. Recordé las palabras de Isabel. Sé un fantasma. Mis dedos teclearon una respuesta que me dio náuseas. No te preocupes, mi amor. Un poco cansada del viaje, pero todo bien. Te echo mucho de menos. ¿Cuándo vuelves? Añadí un emoticono de un corazón. Al darle a enviar, sentí como si una parte de mí se corrompiera. Pero era necesario. Su respuesta llegó casi al instante. Aún no lo sé. Un par de días más, quizás. El trabajo es un infierno. Te quiero. El trabajo. Claro. Comencé mi búsqueda en su despacho. Era un territorio que siempre había respetado, su santuario personal. Ahora, me parecía el nido de una serpiente. Cada papel, cada archivador, podía contener una pista. El corazón me latía con fuerza, cada bocina de un coche en la calle me hacía sobresaltar, pensando que era él, que volvía antes de tiempo. Revisé sus extractos bancarios en línea. La contraseña, como siempre, era nuestro aniversario de boda. ¡Qué ironía! Descubrí transferencias extrañas, grandes sumas de dinero a cuentas que no reconocía. Hice capturas de pantalla de todo y se las envié a Isabel. Pero el verdadero horror lo encontré en la caja fuerte, oculta detrás de un cuadro. La combinación también era una fecha importante para nosotros. El día que nos conocimos. Dentro, junto a las escrituras de la casa y algunos documentos de inversión, había una carpeta de color azul. No tenía etiqueta. Mis manos sudaban mientras la abría. Lo que vi dentro hizo que se me helara la sangre. Eran 3 contratos de préstamo. Préstamos a su nombre, sí, pero con una garantía personal. Mi garantía. Sumaban un total de 400.000 euros. Y al final de cada contrato, bajo la línea de avalista, estaba mi firma. O, mejor dicho, una falsificación casi perfecta de mi firma. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tuve que apoyarme en el escritorio para no caerme. Esto ya no era una infidelidad. Esto no era una traición sentimental. Esto era un delito. Javier no solo me había engañado, no solo me había humillado. Me había utilizado. Me había puesto una soga financiera al cuello sin que yo lo supiera, para salvar su empresa. Fotografié cada página de esos contratos con un pulso tembloroso. Llamé a mi primo, Carlos. Es inspector de la Unidad de Delitos Económicos de la policía. Se lo conté todo. Elena, cálmate, me dijo, con su voz serena de siempre. Lo más importante es que no toques nada más. No te lleves los originales. Solo las fotos. Lo que has hecho es conseguir pruebas, pero si te llevas los documentos, él podría acusarte de robo. Hay que ser más listos que él. Me explicó cómo documentar todo de forma que fuera legalmente válido. Cada foto con su fecha, cada archivo guardado en un lugar seguro. Estás construyendo un caso, prima, me dijo antes de colgar. Y por lo que me cuentas, es un caso sólido como una roca. Cuando colgué, me senté en la silla de su despacho. La silla de cuero desde la que él había planeado mi ruina. Miré por la ventana, a la oscuridad del jardín. La rabia de antes se había transformado en algo más frío, más pesado. Una determinación de hielo. Javier no solo iba a perder a su mujer. Iba a perderlo todo. Y yo misma me iba a encargar de que así fuera. 2 días después, recibí una llamada de Isabel, mi abogada. Su voz sonaba diferente, contenía una mezcla de indignación y casi de diversión. Elena, tienes que ver esto, me dijo. He contratado a un investigador privado para que indague sobre la tal Sofía Martín. Y lo que ha encontrado, es digno de una novela.
Me envió un informe por correo electrónico. Lo abrí con el corazón en un puño. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás una historia triste, una chica joven deslumbrada por un hombre mayor. Pero lo que leí superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Sofía Martín no era una simple asistente. Era, por decirlo suavemente, una profesional. El informe detallaba, con una precisión escalofriante, al menos otros 3 casos en los últimos 5 años. El patrón era siempre el mismo. Hombres casados, de buena posición económica. Un romance apasionado. Un embarazo sorpresa. Y, finalmente, un acuerdo de divorcio muy ventajoso para él, a cambio de una suma de dinero considerable y un apartamento de lujo para ella y el futuro heredero. En uno de los casos, el exmarido, más desconfiado, había solicitado una prueba de paternidad después de pagar. El resultado fue negativo. Pero para entonces, el dinero y Sofía ya se habían esfumado. Mientras leía, la rabia que sentía hacia ella empezó a transformarse. Se convirtió en una especie de lástima condescendiente hacia mi marido. Javier no solo era un traidor. Era un idiota. Un completo y absoluto idiota que había caído en la trampa más vieja del mundo, arrastrando a toda su familia con él. Había cambiado 7 años de matrimonio, una vida construida juntos, por una estafadora de manual. Cerré el ordenador. La sensación de asco que me invadía se mezcló con una nueva resolución. Ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de control. Isabel me había dicho que, como socia minoritaria de la empresa de Javier y cotitular de todas las cuentas bancarias conjuntas, tenía poder. Un poder que nunca había pensado en usar. Hasta ahora. Aquella tarde, fui al banco. A nuestro banco de toda la vida. El director, un hombre afable que nos había visto crecer como pareja, me recibió con una sonrisa. Elena, qué alegría verte. ¿En qué puedo ayudarte? Buenos días, Miguel, dije, mi voz sonando mucho más tranquila de lo que me sentía. Vengo a solicitar un bloqueo preventivo de todas las cuentas conjuntas. Tengo sospechas fundadas de movimientos fraudulentos y necesito que se inicie una auditoría interna de inmediato. La sonrisa de Miguel se desvaneció. Me miró, preocupado. ¿Movimientos fraudulentos? ¿Estás segura, Elena? Completamente, afirmé, entregándole la documentación que Isabel me había preparado. No mencioné los préstamos falsificados. Aún no. Solo dejé caer que había detectado retiradas de grandes sumas de dinero sin mi consentimiento. Técnicamente, no era mentira. El proceso duró menos de 1 hora. Al salir del banco, sentí una ligereza que no había experimentado en días. Era el primer paso. La primera pieza de dominó que yo misma empujaba. Esa noche, el teléfono sonó pasadas las 11. Era Javier. Su voz, al otro lado de la línea, no era la del marido cariñoso y falso de los mensajes. Era una voz tensa, a punto de estallar. Elena, ¿pasa algo con las tarjetas de crédito? Mantuve mi voz lo más neutra posible. ¿Con las tarjetas? No que yo sepa. ¿Por qué? He intentado pagar la cena y la han denegado. Las 3. La de empresa y las 2 personales. Dicen que hay un error con la cuenta. Me permití una pequeña pausa, saboreando el momento. Qué raro, dije, con un tono de falsa preocupación. A lo mejor es un problema del sistema del banco. A veces pasa cuando estás en el extranjero. ¿Has probado a sacar dinero del cajero? Escuché un gruñido de frustración. Claro que lo he intentado. Tampoco funciona. Estamos aquí tirados, Elena. Mis padres, mi hermano. Tranquilo, Javier, le interrumpí, con una dulzura venenosa.
Seguro que mañana por la mañana se soluciona. No te preocupes. Descansad. Antes de que pudiera protestar, colgué. Me serví una copa de vino. El primer sorbo me supo a gloria. Me acerqué a la ventana y miré la luna llena que iluminaba el jardín. Imaginé a Javier, al otro lado del Mediterráneo, en una suite de lujo que no podía pagar, con su amante estafadora y toda su familia de cómplices. Atrapado. Y sonreí. Por primera vez en muchos días, sonreí de verdad. La partida acababa de empezar. Y yo, por fin, movía ficha. No fue Javier quien volvió. Fue su madre. Llamó al timbre a media mañana del día siguiente. La vi por la mirilla. Era Carmen, mi suegra, de pie en el porche con su bolso de marca colgado del brazo y una expresión de impaciencia. Su presencia allí, sola, me extrañó. Por un instante, pensé que venía a disculparse, que quizás Javier le había contado la verdad. Qué ingenua era todavía. Antes de abrir, deslicé el dedo por la pantalla de mi móvil y activé la grabadora de voz. Luego, lo dejé en el bolsillo de mi pantalón. Abrí la puerta con mi mejor sonrisa de nuera servicial. Carmen, qué sorpresa. No te esperaba. Pasa, por favor. Entró sin apenas mirarme, dejando su bolso sobre la consola de la entrada como si fuera la dueña de la casa. Su mirada recorrió el salón con un aire crítico, como si estuviera inspeccionando el trabajo de una empleada. No tengo mucho tiempo, Elena, dijo, su voz tan fría como el mármol del suelo. Vengo a hablar contigo de un asunto delicado. Claro, respondí, manteniendo la calma. ¿Quieres un café? ¿Un té? No, gracias. Vamos a sentarnos. Nos sentamos en el sofá. Ella, erguida, con las rodillas juntas, como una reina a punto de dictar sentencia. Yo, un poco encorvada, adoptando el papel de la esposa sumisa que ella siempre había esperado de mí. Abrió su bolso y sacó una carpeta. La puso sobre la mesa de centro con un golpe seco. Javier no tiene el valor para decírtelo a la cara, comenzó. Es demasiado blando. Siempre lo ha sido. Así que me toca a mí hacer el trabajo sucio. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, esperando mi reacción. Yo no dije nada. Solo esperé. Sofía está embarazada, soltó. No parpadeé. No moví un solo músculo. Dejé que el silencio se alargara. Es un niño, continuó, con un brillo de orgullo en la mirada. El heredero que esta familia necesita. Un Ruiz. Después de 7 años, entenderás que no podemos esperar más. Asentí lentamente, como si estuviera procesando la información por primera vez. Entiendo, dije en un susurro. Pareció satisfecha con mi reacción. Abrió la carpeta. Dentro había unos papeles. Este es un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo, explicó, empujando los papeles hacia mí. Javier ya lo ha firmado. Solo falta tu firma. Cogí los papeles. Mis manos estaban firmes. No temblaban. Leí por encima. Renunciaba a la casa. Renunciaba a mi participación en la empresa. Renunciaba a todas las cuentas conjuntas. A cambio, me ofrecían una compensación. Una cifra que era un insulto. 20.000 euros. Levanté la vista del papel y la miré. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. Unas lágrimas perfectamente calculadas. ¿Así que, ya no me queréis en la familia? Pregunté, con la voz rota. Ella resopló, impaciente. Oh, por favor, Elena, no hagas un drama. Sé práctica. Has tenido 7 años buenos.
Has vivido bien. Ahora le toca a otra. Es la ley de vida. Acepta el dinero y facilítanos las cosas a todos. Es que, todo es tan repentino, dije, secándome una lágrima falsa. Mi trabajo, mi vida está aquí. Y entonces, cometió el error final. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un siseo amenazante. Tu trabajo, dijo, paladeando las palabras. Tu puestecito en esa editorial. Javier tiene muchos contactos, ¿sabes? Sería una pena que, de repente, tu carrera se viera afectada. Un escándalo no le viene bien a nadie. Firma los papeles, Elena. Es lo mejor para ti. En ese momento, sentí que la última gota de respeto que podía quedarme por esa familia se evaporaba. Ya no era solo una cuestión de infidelidad. Era una amenaza. Una coacción. Me levanté, dejando los papeles sobre la mesa. Necesito pensarlo, Carmen, dije, caminando hacia la puerta. Necesito hablar con mis padres. Ella se levantó también, visiblemente irritada. Tienes 3 días, sentenció. Ni uno más. En 3 días, quiero esos papeles firmados en mi casa. Asentí en silencio y le abrí la puerta. Cuando salió, ni siquiera se despidió. Cerré la puerta y me apoyé en ella, escuchando el sonido de sus tacones alejándose por el camino de piedra. Saqué el móvil del bolsillo y detuve la grabación. Tenía todo lo que necesitaba. Su confesión. Su amenaza. La prueba definitiva de que no era solo Javier. Eran todos ellos. Y su arrogancia acababa de firmar su propia sentencia. La grabación de la voz de Carmen fue la pieza que lo cambió todo. Ya no eran solo mis sospechas. Era una prueba irrefutable. Se la envié a Isabel, mi abogada, y su respuesta fue inmediata. Elena, ahora mismo, puedes hacer lo que quieras. Tienes la sartén por el mango. Y supe exactamente lo que quería hacer. Al día siguiente, contacté con una de las agencias inmobiliarias de lujo más exclusivas de Madrid. Les expliqué la situación. Quería vender la casa. Ya. Señora, una propiedad como la suya, valorada en unos 2 millones de euros, puede tardar meses en venderse, me explicó el agente. No tengo meses, le interrumpí. La vendo por 1.800.000 euros. Pero con una condición. El comprador debe pagar al contado, y la firma ante notario debe ser esta misma semana. Ofrezco el doble de la comisión habitual si lo consiguen. Hubo un silencio al otro lado. Podía casi oír cómo el agente hacía cálculos en su cabeza. Déjeme hacer unas llamadas, señora, dijo finalmente. Una oferta así no aparece todos los días. 3 días después, estaba sentada en una notaría del centro de Madrid, firmando los papeles que transferían la propiedad de mi casa a un inversor extranjero. La casa que había decorado con tanto mimo. El jardín que había cuidado con mis propias manos. El lugar donde había creído que envejecería. Todo se redujo a una firma en un papel y a una transferencia bancaria que vació mi pasado y llenó mi futuro de posibilidades. El dinero fue directamente a una nueva cuenta a mi nombre, una cuenta que Javier ni siquiera sabía que existía. Me sentí poderosa. Me sentí invencible. Sentía que, por fin, estaba tomando las riendas. Y fue entonces, justo en la cima de mi pequeña victoria, cuando mi cuerpo decidió traicionarme. Estaba en casa de mis padres, revisando unos documentos con mi padre, cuando todo empezó a dar vueltas. Los números en la página se volvieron borrosos. Una ola de náuseas me subió por la garganta. Lo último que recuerdo es la voz alarmada de mi padre gritando mi nombre antes de que todo se volviera negro. Desperté en una habitación de hospital. La luz blanca del techo me cegaba.
Mi madre estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano. Su rostro estaba lleno de preocupación. ¿Qué ha pasado? Pregunté, mi voz sonaba pastosa. Te has desmayado, cariño, dijo suavemente. El médico dice que es agotamiento. Estrés. Te van a hacer unas pruebas para asegurarse de que todo está bien. Pasé las siguientes horas en una especie de limbo, mientras me sacaban sangre y me hacían ecografías. Estaba demasiado cansada para protestar. Solo quería dormir. Por la tarde, la doctora, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, entró en la habitación con los resultados. Bueno, Elena, comenzó, mirando unos papeles. Tienes las defensas un poco bajas y estás deshidratada. Es normal, con el nivel de estrés que manejas. Pero el motivo del desmayo es otro. La miré, sin comprender. Verás, a veces, el cuerpo tiene formas sorprendentes de decirnos las cosas. Enhorabuena, Elena. Estás embarazada. La habitación se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Las palabras de la doctora flotaban en el aire, sin sentido. ¿Embarazada? Yo. No podía ser. Debe de haber un error, dije, casi en un susurro. Llevamos meses. Javier y yo, casi no. No hay ningún error, dijo la doctora con dulzura. Estás de unas 5 semanas. Todo parece estar perfectamente. 5 semanas. Mi mente viajó hacia atrás. ¿El cumpleaños de Javier? Hacía poco más de un mes. Había bebido demasiado. Había vuelto a casa tarde, insistente. Hacía mucho que no teníamos intimidad. Yo había cedido, más por cansancio que por deseo. Y justo después, había empezado su racha de viajes de trabajo, de excusas. El hijo que Carmen tanto anhelaba no estaba en el vientre de Sofía. Estaba en el mío. El hijo de mi traidor. El hijo del hombre cuya vida estaba a punto de destruir. El mundo se inclinó bajo mis pies. La sensación de poder, de control, se desvaneció, reemplazada por un pánico helado y absoluto. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podía criar al hijo de un hombre al que despreciaba? ¿Cómo podía seguir adelante con mi plan, sabiendo que llevaba dentro de mí una parte de él? La venganza, que momentos antes me parecía tan clara y justa, ahora se sentía sucia, complicada. Había un nuevo factor en la ecuación. Una pequeña vida inocente que lo cambiaba todo. Queridos amigos de Corazones de Millonarios, mi historia ha llegado a un punto de inflexión que ni yo misma podría haber escrito. Si han llegado escuchando hasta aquí, les pido que me dejen un número 1 en los comentarios, para saber que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando el final de esta historia, la parte en la que la justicia y el destino dictan su veredicto final. La noticia de mi embarazo lo había paralizado todo. Durante 2 días, me encerré en casa de mis padres, incapaz de tomar una decisión. Mi plan de venganza parecía ahora algo lejano, casi infantil, ante la realidad de la vida que crecía dentro de mí. Pero fueron ellos, una vez más, quienes forzaron mi mano. Fue un lunes por la tarde. Recibí una llamada de la recepcionista de la editorial. Su voz sonaba nerviosa. Elena, tienes visita. Es tu marido. Y su familia. Están un poco alterados. Cerré los ojos. Lo sabía. Sabía que este momento llegaría. La tormenta por fin había llegado a mis costas. Diles que suban a la sala de juntas principal, dije, mi voz sorprendentemente firme. Y avisa a seguridad para que estén cerca. Por si acaso. Colgué y llamé a Isabel. Es la hora, le dije.
Te veo allí, en 10 minutos. Cuando llegué a la sala de juntas, ya estaban todos dentro. El ambiente era irrespirable, cargado de una furia contenida. Javier estaba de pie junto a la ventana, con el rostro desencajado y la ropa arrugada de quien no ha dormido en días. Carmen, mi suegra, me fulminaba con la mirada desde una silla, con los labios apretados en una fina línea de odio. Antonio, mi suegro, mantenía una calma tensa, pero sus manos, apretadas en puño sobre la mesa, delataban su rabia. La puerta se abrió y entró Isabel, mi abogada, con su maletín y una calma profesional que contrastaba violentamente con la escena. Buenas tardes, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Tú. Gritó Carmen, señalándome. Ladrona. Nos has quitado nuestra casa. Nuestro dinero. Su casa, Carmen, corregí, mi voz sonando clara y fuerte en el silencio de la sala, fue pagada en un 70% con mi dinero. Un dinero que gané con mi trabajo. Y en cuanto a su dinero, no he tocado un solo céntimo que no fuera legalmente mío. Javier se giró bruscamente. ¿Qué es todo esto, Elena? ¿Una broma? ¿Vender nuestra casa? ¿Bloquear las cuentas? ¿Te has vuelto loca? No le respondí. En lugar de eso, conecté mi ordenador portátil al proyector de la sala. La pantalla blanca se iluminó, captando la atención de todos. Ya que estamos todos reunidos en familia, dije, mi voz goteando un sarcasmo helado, he pensado que podríamos repasar algunos recuerdos recientes. La primera imagen que apareció en la pantalla fue la fotografía del aeropuerto. La sonrisa de todos ellos, junto a Sofía. El brazo de Javier rodeándola. La mano de ella sobre su vientre. Carmen ahogó un grito. Javier palideció. Esto, continué, pasando a la siguiente imagen, es la reserva del hotel de lujo en Ibiza. A nombre de Javier Ruiz y Sofía Martín. 7 noches. En una suite con vistas al mar, fue un viaje de trabajo productivo, Javier. No esperé su respuesta. Pulsé un botón y la sala se llenó con la voz de Carmen. Era la grabación que había hecho en mi casa. Sofía está embarazada. ¿Es un niño? El heredero que esta familia necesita. La voz de mi suegra, clara y arrogante, resonó en la sala. Vi cómo algunos de mis compañeros, que se habían asomado a la puerta de cristal, se tapaban la boca, horrorizados. Firma los papeles, Elena. Es lo mejor para ti. Tu puestecito en esta editorial. Javier tiene muchos contactos. Apagué la grabación. Carmen estaba lívida, sin palabras. Y ahora, dije, mi voz bajando un tono, volviéndose más grave, pasemos a los negocios. En la pantalla, apareció la primera página de los contratos de préstamo. La falsificación de mi firma, ampliada, ocupaba toda la pared. 400.000 euros, Javier, dije, mirándolo directamente a los ojos. Usaste mi nombre, mi reputación, para conseguir un dinero que luego, por cierto, hice clic de nuevo, mostrando las transferencias bancarias, desviaste en parte para comprarle un apartamento a tu amante. Antonio, su padre, se levantó de golpe, golpeando la mesa. Esto es una calumnia. Son documentos falsificados. Mi hijo jamás haría algo así. Ah, ¿no? Pregunté, con una sonrisa gélida. ¿Estás seguro de que quiere hablar de falsificaciones, señor Ruiz? Porque tengo entendido que los cimientos de su propia empresa se construyeron sobre unos cuantos documentos creativos. Justo en ese momento, la puerta de la sala de junta se abrió de nuevo. No era Isabel. Eran 2 hombres de uniforme. Y detrás de ellos, mi primo, Carlos. Javier Ruiz, dijo uno de los agentes, con voz oficial. Queda usted detenido por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y administración desleal.
Javier se quedó paralizado, mirando a los policías como si no entendiera lo que estaba pasando. Y usted, Antonio Ruiz, continuó Carlos, mirando a mi suegro, también tendrá que acompañarnos. Hay algunas preguntas sobre la contabilidad de su empresa que llevamos mucho tiempo queriendo hacerle. El caos estalló. Carmen empezó a gritar. Javier, finalmente reaccionando, se abalanzó hacia mí. Zorra. Me has arruinado. Pero no llegó a tocarme. Carlos y su compañero lo interceptaron a medio camino, esposándolo con una eficacia brutal. Mientras se los llevaban, en medio del llanto histérico de Carmen y la mirada de puro odio de Javier, yo no sentí nada. Ni satisfacción, ni alegría, ni pena. Solo un inmenso y absoluto vacío. La tormenta había pasado. Y yo seguía de pie. Una semana después, recibí una llamada de Isabel. Elena, Javier solicita verte, me dijo. No tienes ninguna obligación de ir. Pero insiste en que es un asunto de vida o muerte. Mi primer impulso fue negarme. ¿Para qué? Ya no quedaba nada que decir. Pero algo en mí, una necesidad de cerrar el círculo de una vez por todas, me hizo cambiar de opinión. Iré, le dije. Pero tú vienes conmigo. La sala de visitas de la prisión provisional era un lugar deprimente. Un pequeño cubículo dividido por un grueso cristal de seguridad, con un teléfono negro a cada lado para poder hablar. El aire olía a desinfectante y a desesperación. Me senté, con Isabel a mi lado, y esperé. Cuando lo vi entrar, escoltado por un guardia, apenas lo reconocí. El hombre que se sentó al otro lado del cristal no era el Javier arrogante y seguro de sí mismo que yo conocía. Llevaba el uniforme gris de la prisión, que le quedaba grande. Estaba más delgado, con la barba de varios días y unas ojeras profundas que le daban un aspecto demacrado. Parecía un hombre roto. Descolgó el teléfono. Yo hice lo mismo. Su mirada se encontró con la mía a través del cristal. Había en sus ojos una súplica que nunca antes había visto. Gracias por venir, Elena, dijo, su voz ronca, casi un susurro. No respondí. Solo le sostuve la mirada, esperando. Lo siento, continuó, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sé que es tarde. Sé que no sirve de nada. Pero lo siento. Por todo. Fui un cobarde, un estúpido, un monstruo. Te lo merecías todo, y yo te lo quité. Escuché sus palabras sin que me produjeran ningún efecto. Era como oír llover. Eran las disculpas que habría anhelado escuchar semanas atrás, pero ahora llegaban demasiado tarde. Ya no me importaban. Isabel me ha contado que estás embarazada, dijo, con la voz quebrada. ¿Me lo contó ayer? Asentí lentamente. ¿Y qué es mío? Sí, Javier. Es tuyo. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar. Un llanto desgarrador, infantil. Lo observé con una distancia clínica, como si estuviera viendo una película. No sentía pena. No sentía rabia. No sentía nada. Por favor, Elena, suplicó, con la cara roja y mojada por las lágrimas. Te lo ruego. No, no le hagas nada. Es lo único que me queda. Es mi hijo. Te juro que cuando salga de aquí, haré lo que sea. Trabajaré el resto de mi vida para compensaros. Seré el mejor padre. Te lo juro. Me quedé en silencio por un momento, sopesando mis palabras. La decisión, que me había parecido tan imposible días atrás, ahora era clara como el agua. Escúchame bien, Javier, dije, mi voz tranquila pero cortante como un cuchillo. Porque solo lo voy a decir una vez. Se calló al instante, mirándome con una mezcla de miedo y esperanza.
Voy a tener a este bebé. Vi un destello de alivio en sus ojos. Pero no había terminado. Crecerá sano y feliz. Tendrá todo el amor del mundo. El amor de su madre, el de sus abuelos, el de sus tíos. No le faltará de nada. Hice una pausa, dejando que mis próximas palabras cayeran con todo su peso. Pero tú no formarás parte de su vida. Nunca. Su rostro se descompuso. ¿Qué? No, Elena, por favor. Llevará mi apellido, continué, ignorando su súplica. En su partida de nacimiento, la casilla del nombre del padre quedará en blanco. Para el mundo, y lo que es más importante, para él o para ella, su padre nunca habrá existido. No puedes hacerme eso, gimió, golpeando el cristal con el puño. Es cruel. Es mi hijo. Tuviste tu oportunidad de ser un padre, le dije, mi voz tan fría como el hielo. La tuviste con este bebé, y la tuviste conmigo. Y la tiraste a la basura el día que decidiste celebrar el embarazo de otra mujer. Se acabó, Javier. Todo se acabó. Me levanté, sin mirarlo más. Elena, no. Espera. Gritaba al otro lado del cristal. Colgué el teléfono en su soporte. Su voz se convirtió en un murmullo inaudible. Mientras caminaba hacia la salida, con Isabel siguiéndome en silencio, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. El último lazo que me unía a él, el lazo del odio, se había roto. Al salir de la prisión, la luz del sol me deslumbró. Respiré hondo el aire fresco de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. La guerra había terminado. Y yo, por fin, había encontrado la paz. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación. Ahora vivo en un apartamento luminoso en el barrio de Chamberí. Es más pequeño que la casa que compartía con Javier, pero cada rincón me pertenece. Las paredes están pintadas de un color crema que elegí yo misma, y desde el balcón, lleno de geranios que cuida mi madre, se ve un pequeño parque donde juegan los niños. El sol de la mañana entra por la ventana de mi dormitorio y me despierta con suavidad, sin las sombras del pasado. Mi vida ahora es tranquila. Sigo trabajando en la editorial, donde mis compañeros me han mostrado un respeto y un cariño que nunca esperé. Los fines de semana los paso con mis padres, o preparando poco a poco la habitación del bebé. Ya he montado la cuna. Es de madera blanca, sencilla y fuerte. Como la vida que quiero construir para mi hijo. A veces, cuando me siento en la mecedora junto a la ventana, con las manos sobre mi vientre cada vez más grande, pienso en todo lo que ha pasado. La venganza ya no ocupa mis pensamientos. El odio se ha disuelto, dejando en su lugar una calma extraña, una especie de sabiduría ganada a un precio muy alto. Pienso en la familia de Javier. Su padre, Antonio, fue condenado por fraude fiscal y delitos económicos. Pasará muchos años en la cárcel. Javier recibió una sentencia menor por estafa y falsedad documental, pero su nombre, su reputación, quedaron destruidos para siempre. Su madre, Carmen, vive sola ahora, en un pequeño piso alquilado. La he visto un par de veces por la calle. Parece una mujer mucho mayor, encorvada por el peso de sus errores. No nos saludamos. No hace falta. Mirando atrás, he aprendido lecciones muy duras. He aprendido sobre los padres y los hijos. El peor legado que unos padres pueden dejar a sus hijos no es la pobreza, sino una brújula moral rota. Ellos le enseñaron a su hijo a arrebatar, no a construir. Le enseñaron que el fin justifica los medios. Y al final, esos medios destruyeron su propio fin. También he aprendido que la familia es un lugar para amar, no para obedecer ciegamente. Cuando los valores fundamentales son pisoteados, la lealtad familiar también debe tener sus límites. Hay que ser leal a la verdad, a la decencia, antes que a la sangre.
Y, sobre todo, he aprendido algo sobre la naturaleza humana. Este mundo moderno nos enseña a presumir de nuestras vidas perfectas en las redes sociales, a mostrar una fachada de éxito y felicidad. Pero nuestra verdadera esencia no está en lo que mostramos, sino en las decisiones que tomamos en la oscuridad, cuando creemos que nadie nos ve. La codicia, cuando se le permite crecer, lo devora todo. El amor, el honor e incluso la propia familia. No sé nada de Sofía. Desapareció. Probablemente esté, en algún otro lugar, repitiendo su historia con otro hombre ingenuo. Espero, por su bien, que algún día encuentre algo más valioso que el dinero. Siento una patada suave dentro de mí. ¿Es una niña? La ecografía lo confirmó la semana pasada. Una pequeña luchadora que ha estado conmigo en los peores momentos de mi vida, dándome una razón para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Pongo mis manos sobre mi vientre y le hablo en susurros. Le cuento que el mundo a veces es un lugar complicado, pero que también está lleno de belleza y de amor. Le prometo que siempre estaré a su lado, que le enseñaré a ser fuerte, honesta, y sobre todo, libre. La guerra ha terminado. La justicia, a su manera, ha prevalecido. Pero la verdadera victoria no fue verlos caer. La verdadera victoria es esta paz que siento ahora. Es esta nueva vida que crece en mi interior. El viaje más difícil de mi vida ha concluido. Pero el más hermoso, el de ser su madre, apenas acaba de empezar. Y aquí, con el sol de un nuevo amanecer iluminando el rostro de Elena, termina su historia. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir, no olviden dejar un me gusta, compartirla con esa persona que creen que también se conmoverá y por supuesto, suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse los secretos que aún nos quedan por desvelar. Les espero en el próximo relato. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la historia trate sobre usted.